El Codex Gigas es uno de los manuscritos más misteriosos de la historia. Escrito por un autor desconocido, el texto está plagado de leyendas ocultas, y el volumen físico es tan grande que 2 personas deben mantenerlo abierto. Se siente como si el libro no estuviera hecho para manos humanas. Entonces, ¿de dónde vino el Codex Gigas? Algunos dicen que el texto fue escrito por el diablo, quien incluso grabó un autorretrato en una de las páginas. Otros dan fe de que el Codex fue obra de un monje singular, aunque muchos creen que hizo un pacto con Satanás para completar su trabajo. Si bien el texto es marcadamente escalofriante, uno de los hechos menos conocidos sobre el Codex Gigas es que ahora faltan 10-12 de las páginas originales. Al parecer, estas páginas contienen información tan peligrosa que tuvieron que ser destruidas por el bien de la humanidad. Cuenta la leyenda que el libro fue creado por un monje que vendió su alma al diablo. Según la leyenda, el Codex Gigas fue creado en el siglo XIII por Germán el Recluso, un monje maldito que hizo un pacto con el diablo. Antes de la concepción del libro, Germán había cometido un gran pecado, y su abad decidió que debería ser amurallado y dejado morir de hambre como castigo. En un esfuerzo por salvar su propia vida, el monje prometió escribir un códice masivo que exaltaría el monasterio, con la advertencia de que sería liberado después de que se completara el texto. El abad estuvo de acuerdo, ya Germán se le dio un año para llevar a cabo la tarea. Germán se puso manos a la obra de inmediato y trabajó sin cesar durante meses, pero aún así no había terminado. Un texto de este tamaño fácilmente podría tardar 3 décadas en redactarse a mano. Un año simplemente no era suficiente. Abatido, Germán se volvió hacia Lucifer la noche antes de que se suponía que el libro estaba terminado. El diablo accedió a ayudar al monje a terminar el códice, pero Germán se vio obligado a entregar su alma eterna a Satanás a cambio. Se hizo un trato, el códice se completó de la noche a la mañana, y Germán fue perdonado y se le concedió la libertad. El códice contiene la Biblia cristiana, pero también hechizos mágicos e instrucciones rituales. El Codex Gigas contiene la traducción Vulgata de la Biblia cristiana, la principal traducción latina del texto, pero eso solo comprende la mitad del libro masivo. El tomo también contiene 4 libros más, 2 de los escritos de Josefo Flavio sobre la historia del judaísmo, una enciclopedia llamada Etimología y un texto médico de Constantino el Africano. Si bien el códice está escrito principalmente en latín, también contiene una plétora de otros alfabetos, como hebreo y eslavo. Las partes originales del códex son considerablemente más oscuras que estos extractos. En particular, hay un tratado sobre la confesión y el pecado seguido de ilustraciones de página completa del cielo y el diablo. Después vienen varias páginas dedicadas a conjuros y hechizos mágicos, que se cree que forman parte de un ritual de exorcismo. Los eruditos sugieren que estas instrucciones se utilizaron para desterrar el mal de las personas que sufrían enfermedades. Se rumorea que las páginas faltantes del texto son demasiado peligrosas para la humanidad. Mientras que el Codex Gigas tiene 310 páginas en expansión, el tomo originalmente contenía entre 320 y 322 páginas. Curiosamente, las secciones que faltan en el libro no se cayeron simplemente, ya que los archiveros han notado que las páginas se cortaron intencionalmente de la encuadernación. Este descubrimiento ha dado lugar a interminables especulaciones sobre el contenido de los pasajes perdidos. Los eruditos creen que algunas de las páginas enumeran las reglas del monasterio donde se guardaba originalmente el libro, pero también señalan que esas reglas solo habrían tenido 2 páginas como máximo. Algunos creen que las páginas fueron destruidas porque su contenido se consideró demasiado peligroso, mientras que otros piensan que fueron robadas con un propósito secreto y maligno. En la obra de ficción de Devil's Prayer, las páginas contienen la oración titular, y recitarla revela los horrores inimaginables del Apocalipsis. Algunos se llaman al texto la Biblia del Diablo porque contiene una enorme ilustración de Satanás. Una de las características más asombrosas del Codex Gigas es la extensión de 2 páginas que contiene enormes ilustraciones de una ciudad piadosa, que potencialmente representa el cielo o Jerusalén, y el mismo diablo. La ilustración del diablo tiene garras afiladas de color rojo sangre en sus manos y pies, cuernos enormes y una lengua bífida. Su tamaño supera fácilmente los múltiples niveles de la ciudad divina, que quizás representa simbólicamente el poder del diablo. Algunas personas creen que este dibujo sirvió de inspiración para el nombre coloquial del texto, la Biblia del Diablo, aunque otros atestiguan que el título proviene de la supuesta participación de Satanás en la creación de la obra. Las páginas del libro están hechas con pieles de cientos de animales.
El Codex Gigas es un libro enorme y pesa 1 tonelada. Más exactamente, pesa 165 libras. Un peso razonable para un ser humano adulto. El libro es tan grande que solo se puede leer si 2 personas lo sostienen al mismo tiempo. Los materiales utilizados para construir el tomo explican la alarmante masa del libro de 300 páginas. El códex está encuadernado con planchas de madera cubiertas de cuero, con herrajes de latón instalados para mantener las páginas juntas. Si bien la portada no es de ninguna manera liviana, los mayores contribuyentes al peso del libro son las propias páginas. En lugar de papel, las páginas están hechas de vitela fina, que tradicionalmente se crea con piel de becerro. Se estima que las más de 300 páginas requerían pieles de 160 animales, que algunos especulan que provienen de cabras, terneros, burros o quizás una mezcla de los tres. Cuando el códex se salvó de un incendio, hirió a un transeúnte en el proceso. La Guerra de los 30 años es una de las luchas religiosas más mortíferas de la historia europea. El conflicto fue provocado por una división entre católicos y protestantes, y uno de los principales actores fue Suecia, que se puso del lado de los protestantes. Al concluir la guerra en 1648, Suecia tomó por asalto Praga, la capital de Bohemia, ahora República Checa Occidental, y saqueó los tesoros de la ciudad. Entre el botín de guerra se encontraba el Codex Gigas, que fue devuelto al castillo de Estocolmo en Suecia. Avance rápido hasta 1697, momento en el que el libro descansaba en la enorme biblioteca del castillo. Ese año, el edificio se incendió repentinamente y el bibliotecario jefe estimó más tarde que 3/4 de los libros allí fueron destruidos. Para salvar los libros, la gente empezó a tirarlos por las ventanas del castillo, incluido el Codex Gigas de 165 libras. Según el vicario Johan Erichsons, el enorme libro cayó sobre una persona que estaba afuera y él la hirió, probablemente gravemente. El texto fue escrito por un solo monje, y probablemente le llevó toda su vida completarlo. Se teoriza que el códex fue escrito por una persona singular. Si bien no se puede confirmar su autoría, la obra está firmada por un monje llamado Hermanus Monachus Inclusus, que se traduce aproximadamente del latín como Germán el Recluso. Después de estudiar de cerca el texto, los historiadores modernos han sacado varias conclusiones sobre la autoría del tomo. En primer lugar, la caligrafía es única y coherente en toda la obra, lo que significa que fue escrita por un individuo. En segundo lugar, se habría necesitado aproximadamente 5 años de trabajo ininterrumpido para incluso copiar el texto a mano. Siendo realistas, si Hermann pasara 5 horas al día trabajando en el libro, le habría llevado al menos 20 años completarlo. En el siglo XIII, la esperanza de vida promedio era de apenas 31 años, por lo que es más que probable que el Codex Gigas fuera el trabajo de toda la vida de Germán el Recluso. El Codex Gigas es el libro más grande creado en la Edad Media. Si bien el Codex Gigas no es el libro más grande del mundo, ese registro pertenece firmemente a una serie de tabletas que componen la pagoda Kutodao. El tomo es definitivamente el más grande que se haya creado en la Edad Media. El nombre en latín se traduce aproximadamente como el libro gigante, y este título no es de ninguna manera hiperbólico. El códice mide 36 pulgadas de alto, 20 pulgadas de ancho y 9 pulgadas de grosor. Se compone de unas 320 páginas, aunque faltan algunas, y pesa 165 libras. La primera letra de cada capítulo es una iluminación intrincada que ocupa la mayor parte de la página. Los libros medievales a menudo presentan iluminaciones o ilustraciones muy coloridas que a menudo emplean acentos dorados o plateados. La totalidad del Codex Gigas está cubierta de iluminaciones, generalmente en rojo, azul, amarillo y verde, solo 2 tienen color dorado. La primera letra de cada capítulo o evangelio es casi siempre una iluminación muy detallada. Una de las iniciales más hermosas se encuentra al comienzo del Evangelio de Mateo, donde la primera letra, L, ocupa la totalidad de la altura de la página. El personaje es de color rojo brillante, pero el color se vuelve más oscuro alrededor de los bordes, y el espacio dentro de la L está decorado con 6 espirales sobre un fondo dorado. Al autor fácilmente le podría haber tomado días completar solo una de estas iniciales. El códex cambió de manos innumerables veces a lo largo de los siglos. El Codex Gigas no vivía de forma permanente en la ciudad donde se creó por primera vez. A lo largo de los años, se ha vendido, prestado y robado.
Se estima que el libro se completó entre 122-3 y 1230 en un monasterio benedictino en Podlasice, Bohemia, ahora República Checa. Podlasice, Bohemia, ahora. No se quedó allí por mucho tiempo, el monasterio atravesó tiempos difíciles y se vio obligado a empeñar el libro a un monasterio en Brevnov. Desde allí, el códex se trasladó a Broumov, después de que los monjes de Brevnov se vieran obligados a huir de las guerras husitas en 1420. Rodolfo II, rey de Bohemia, pidió prestado el libro a los monjes en 1594. Nunca lo devolvió y, en cambio, lo guardó entre el resto de los tesoros reales que había prestado a lo largo de los años. Luego, en 1648, fue tomada por los suecos cuando saquearon Praga al final de la Guerra de los 30 años. Después de eso, se mantuvo en la Biblioteca Real de Estocolmo, donde un incendio masivo lo desplazó por un tiempo. Hoy en día, el libro se envía a menudo en préstamo con fines educativos. En 2007, el libro fue prestado a Praga, lo que permitió al pueblo checo examinar el texto que originalmente habían escrito y poseído siglos antes.